bendiga, fuerte abrazo. Bendiciones a todos en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Una bendición de Dios poder estar en esta mañana una vez más a través de las redes sociales, el canal de YouTube, Guardianes del Aceite, aquí todos juntos en el nombre del Señor, glorificando a Jesucristo, el único y verdadero Dios que nos da la vida y la oportunidad de testificar de sus grandes maravillas. Quiero saludar con mucho cariño a mi hermana Denis. Dios le bendiga, mi hermana querida. Dios bendiga a todos los ministros, Dios bendiga a todos los pastores, colegas, líderes que hacen parte detrás del escenario, detrás de los telones, que cada día están ahí orando, ayunando, pidiendo dirección del Señor, haciendo un trabajo de retaguardia en este ministerio. Dios les bendiga. También un saludo poderosísimo a nuestros hermanos que en Colombia y otros países transmiten a través de emisoras que en este mismo momento están enlazadas. Que el Señor Jesús les bendiga. Estamos a través de ellos saludando a todas las personas que desde sus hogares, desde hoteles, desde hospitales, desde cárceles, su automóvil, nos está oyendo a través de la emisora. Que Dios les bendiga. Estamos aquí en vivo para decirles, somos testigos del poder de Jesucristo. Bendecimos en el nombre del Señor a nuestros hermanos que están en Egipto, todo lo que es África, Asia, Europa, el Caribe, Norte, Centro, Sudamérica, de todas las naciones de la tierra, donde hay latinos. ¿Dónde será que no hay latinos, Señor Jesucristo? Hasta en el Calvario estábamos ahí en la inscripción, griego, latín y hebreo. Gracias al Señor, estamos bien bendecidos por la misericordia del Señor. Y bueno, queríamos darle gracias por las bendiciones de mi Rey. En este momento, a retomar nuestro tema de la semana anterior. Gracias por su audiencia, gracias por compartir. Agarre y compártale a todos sus amigos, a todos sus hermanos. Hoy es el 10º jueves, ya estamos casi cumpliendo 2 meses y medio de estar transmitiendo, amén, esta serie donde estamos hablando acerca de romper las maldiciones. Quiero que entiendan que una de las áreas o de los terrenos más fértiles donde el diablo aprovecha para trabajar es cuando ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo dijo, no ignoremos sus maquinaciones. Usted puede, o yo puedo negar las artimañas del diablo y puedo decir, no. Y ese terreno es mucho más fructífero para el diablo. Pero la palabra del Señor nos manda a ser sobrios y a velar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Hoy es la segunda vez tal vez en mi vida que voy a hablar abiertamente de un caso bien particular y tiene que ver con el tema que estamos hablando de brujerías y de hechicerías. La semana pasada, no voy a retomar mucho para engancharlos con el tema la semana pasada. En vez de eso, lo voy a invitar a que mire la parte 9 y con eso usted se va a enganchar bien con lo que vamos a hablar este día. La semana pasada quedamos en que a través de la Biblia mostramos cómo la brujería sí existe, sí es real y sí es un medio de poder espiritual por el cual hay muchas personas que, incluyendo hijos de Dios, ignorándolo, han tenido, vuelvo y digo, puede ser por ignorancia o por terquedad o por necedad o por rebeldía espiritual, personas que han llegado a consumir o a ser consumidores de este tema de hechicería y de brujería. La Biblia encasilla este pecado entre las obras de la carne, 18 obras de la carne que manifiesta Gálatas capítulo 5. Dice que unos tienen tendencia a ser infieles en el matrimonio, otros tienen tendencias a impurezas sexuales, otros tienen tendencias a deseos desordenados, otros tienen tendencia a las borracheras. Estoy hablando, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia. Hay otros que tienen tendencia a vicios impuros que los degeneran social, moral, hasta físicamente. Pero hay otros que tienen su inclinación de pecado hacia los celos, otros hacia las iras, tienen arrebatos de ira y santo Padre, Chucky les quedó chiquito. Pero hay otros que dice la Biblia, brujerías. Hay gente que aunque esté en la iglesia,
tiene esa tendencia, tiene como todavía ese llamado o esa inclinación, es la parte del pecado que los atrae, que los envuelve, y no que solamente la leidita de la mano, que es solamente la camandulita, que es solamente para la buena suerte, que es solamente rezar el niño, y esos detalles tan pequeños van a acarrear unas maldiciones impresionantes en la vida de la gente. Hablamos acerca de que la palabra Jesús dijo que un demonio no puede echar fuera a otro demonio, así que para alcanzar libertad, para alcanzar bendición, no necesitas tocar el mundo de las tinieblas. Si Dios se compara con nuestro marido, así dice Jehová tu hacedor, tu marido, dice la Biblia en varios pasajes de referencia del Antiguo Testamento, como Él se compara con nuestro padre, con nuestro pastor. Hace referencia acerca de que si Él es nuestro esposo, la iglesia es la novia del Cordero, entonces Él es nuestro proveedor, de Él viene todo nuestro sustento. Y hay personas que se obstinan de esperar a Dios, les pasa lo de Saúl, se cansan de esperar la voz de Dios y se lanzan neciamente a cometer errores. Y les conté el testimonio de alguna persona que, siendo líder y siendo miembro de una congregación, llegaron incluso a ir a tocar esas puertas y a entrar por ellas, y algunos con consecuencias hasta de muerte y maldiciones terribles en su vida. Hay una escritura en la palabra de Dios que nos muestra, por ejemplo, la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 5, 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero que nosotros, los hijos de Dios, estamos en otro reino, estamos en otro mundo, no tenemos nada que hacer, ni nada que andar chorreándole ahí, ay, venga. Un hijo de Dios no tiene por qué estar haciendo cola en una casa donde consultan muertos y leen cartas y adivinan. Un hijo de Dios tiene a quien clamar, tiene quien le revele, tiene quien lo bendiga y tiene quien rompa las cadenas, tiene quien lo sane. Yo, Jehová, soy tu sanador, dice la palabra del Señor. La Biblia dice en Apocalipsis que el diablo sabe que le queda poco tiempo. A veces la iglesia no sabe eso. Hay gente diciendo hasta en los púlpitos, falta mucho, eso es lo que falta todavía. La noticia trascendental de esta semana entre las dos potencias de la tierra, que amenazaban con una guerra que iba a desatar otra guerra mundial. La Biblia habla, son señales que nos dan que Cristo viene otra vez, Cristo viene pronto. Sin embargo, hay gente que está como tratando de dar un mensaje de pasividad, de tranquilidad. Tranquilos que esto se demora todavía. La Biblia dice que el diablo en esta época sabe que le queda poco tiempo, y entonces un ángel del cielo, dice la Biblia, que grita y dice, ay de los moradores de la tierra, porque sabiendo que le queda poco tiempo ha salido con todo a hacer desastres. Y bueno, la iglesia, el cuerpo de Cristo, toda la vida desde su nacimiento ha tenido experiencias donde las tinieblas han intentado infiltrarla. Entre los peligros y amenazas que enfrentó el apóstol Pablo, él entre la lista dice peligro de falsos hermanos, gente que aparentemente se convierte al evangelio y realmente no son creyentes, no son ministros de Dios. Son ministros satánicos que se han infiltrado. Si usted lee la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 y el capítulo 4, habla de falsos creyentes que se introducen encubiertamente en las congregaciones para espiar nuestra libertad y luego reducirnos a mortal angustia. Esto que estoy diciendo está escrito en la palabra del Señor. Les hablaba de testimonios de personas. Dios me ha permitido bautizar brujos, hechiceros, y de intervenir en la predicación y, por la misericordia de Dios, en la salvación de personas que estuvieron involucrados en sectas satánicas. No hablo de personas que se pintaban las uñitas de negro y que se ponían el arete negro y con la calavera. No, el verdadero satánico se camufla. El verdadero satánico puede ser tu mejor amigo y no lo sabes. Esos que se pintan la uña negra y ponen cara de diablo y son, perdónenme la expresión, son fanfarrones que les gusta intimidar y quiere hacer las cosas. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Parece bueno, parece inofensivo. El verdadero satánico es una persona que está tras las bambalinas y es posible no se deja detectar porque hace más daño así. El cazador, el depredador no es un animal que anda por ahí mostrando el pecho, no, él anda sigilosamente. Por algo la Biblia dice, sea sobrio y tenga cuidado, porque el diablo es un depredador, anda de una manera que uno ni cuenta se da.
Y si usted va a la Biblia conmigo en este día, va a encontrar que la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque no tiene compañerismo la justicia con la injusticia. Hay hijas de Dios que les encanta jugar. No, hay un muchacho que él es como satánico, él es como raro, se las da de rockerito ahí. Somos amigos, pero mira que no es tan malo. La Biblia dice no tiene ninguna comunión. Amén, la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas. En nada está de acuerdo Cristo con Belial. En ninguna cosa está de acuerdo el creyente con el incrédulo. Y tampoco hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Y la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, hay una evidencia bíblica, es histórica, está en Hechos capítulo 19, versículo 18. Me habla de personas que ya se habían convertido a la fe, personas que ya se habían convertido al evangelio y que sin embargo todavía conservaban en sus casas algunos instrumentos que pertenecían a ese mundo de la hechicería, de la brujería, del encanto, de la magia, y estaban convertidos a la iglesia. Es como ser convertido a la iglesia y todavía tener toda la gran colección del hermano Vicente Fernández, dicen algunos, y tener una cantidad de cosas que se usaban antes para idolatría, para el pecado. La palabra de Dios nos manda a deshacernos. Eso lo vimos como en la tercera o cuarta clase de esta serie, donde la Biblia nos manda a deshacernos de los ídolos de ellos, de los dioses de ellos. Si usted mira en Hechos capítulo 19, versículo 8, dice, muchos de los que habían creído, no dice de los que empezaron a creer, ya era gente que había creído en el evangelio, pero llegó un momento de una liberación, dice la Biblia, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. En nuestro contexto de esta escritura, no piense que a Cristo lo feriaron, no piense que 30 monedas de plata era cualquier cosa, no, eso era un valor, tremendo valor en aquella época. No quiero decir con eso que fue muy bien pagado, no, entiéndanme el término, pero quiero decir que 30 piezas de plata para Judas Iscariote posiblemente fue el negocio más grande de toda su vida. Pues estamos hablando de una época que contextualiza, y si usted analiza que a Cristo lo vendieron por 30 monedas de plata, ahora aquí la Biblia dice que los libros de magia que quemaron ascendía a un valor de 50,000 piezas de plata. Me llama la atención que los hermanitos no agarraron eso para hacer una feria. No, esto hay que venderlo porque esto es plática. No, lo que pertenece a las tinieblas no hay que sacarle ni 100 ni un centavo de ganancias. Es de la tiniebla, hay que rechazarlo, y la Biblia dice que ellos lo quemaron en presencia de todos. Y dice la Biblia que esto produjo un gran impacto, un gran avivamiento, y es que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que todo lo que pertenezca a la tiniebla, pídale al Espíritu Santo que le dé la revelación y el discernimiento en su vida. Saca de tu casa toda basura que represente algún altar para el demonio, algún altar para las maldiciones, algún altar para el pecado. Sácalo de tu casa. Es tener alguna situación que haya pertenecido a ese mundo de idolatría, de hechicería o de brujería. Es tener una guarida para que demonios acampen y habiten en ese lugar. Nuestra casa es morada de Dios. Nuestra casa es una embajada del cielo, donde gente va a acudir a ser sana, a ser salva, a ser liberada, a ser iluminada por la gracia del Señor. Pero hay que eliminar toda esa basura, hacer una limpieza espiritual en nuestras casas, como la que Dios le propuso. Esto lo enseñé, creo, en la cuarta o quinta clase de esta serie, que la Biblia dice que Jacob limpió su casa, le pidió a su familia los ídolos que tenían, y dice la Biblia que fue y los enterró debajo de una encina, y entonces se le apareció Dios y le dijo: crece, multiplícate y reyes saldrán de tus lomos. Hay bendiciones que se están deteniendo solo porque nos da pesar botar esto, quemar esto, botar aquello. No, es que esto es un recuerdo de mi abuela. Mi abuela, que Dios la bendiga y que en paz descanse, dijeron algunos, pero nada de lo que pertenezca a las tinieblas debe estar en mi casa, porque yo y mi casa serviremos al Señor.
Hay otra escritura que es terriblemente poderosa y aquí es donde vamos a empezar a meternos en este tema. La Biblia habla de una personita que se convirtió al evangelio, fumaba tabaquito, leía cartitas, hacía los 16,000 cruces, los 16,000 rosarios, bueno, y hasta que la palabra de Dios me enseña que él se convirtió al evangelio. El detalle es que ya era un miembro de la iglesia, ya era una persona reconocida dentro de la fe, tan reconocida que alcanzó a quedar escrita en la palabra del Señor su reseña histórica. Se llamaba Simón, el hermano Simón, todos lo conocían. Eso está ubicado en Hechos capítulo 8, versículo 29. La Biblia dice que el mismo, capítulo 19, perdón, dice que el mismo Simón creyó en el evangelio. Y dice la Biblia que viendo que por la imposición de manos de los apóstoles venía el Espíritu Santo sobre la gente, él pensó que esto era un negocio. Y este mago, que ahora era un convertido, se va y le dice a los apóstoles: venga, hermanos, yo les doy una ofrenda especial. ¿Cómo es el truco? ¿Cómo funciona esto para que la gente reciba el Espíritu Santo? Y por el Espíritu y revelación, el discernimiento de los apóstoles, dice la Biblia que desenmascararon la actividad sigilosa, silenciosa y peligrosa que tenía Simón. Era un infiltrado que estaba en la iglesia, que el juicio por esta situación, la Biblia dice que fue que quedó ciego. Le dieron una opción de arrepentimiento. En el versículo 22 dice: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón reaccionó rápido y dice la Biblia: respondiendo entonces Simón dijo: rogad al Señor por mí, para que nada de esto que ustedes están diciendo venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y habiendo dado la palabra, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio de Dios. Así que podemos tener gente de nuestras congregaciones que por ignorancia o por alguna rebeldía espiritual todavía siguen atados a costumbres que no tienen nada que ver con la fe. Hoy, permítanme en el nombre del Señor Jesucristo decirles, recordarles que nosotros somos hijos de Dios y que no tenemos que estar de ninguna manera intentando cruzar información, intentando agarrar un poquito aquí con un poquito de... No, nosotros estamos completos en Jesús, que es el principado, que es la cabeza, dice la Biblia, de todo principado y de toda potestad. Tenemos la fuente de poder y estamos completos en Él. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo y bendito sea su santo nombre por bendecirnos. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir, pero que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. En este momento, permítame en el nombre del Señor Jesús, los minutos que quedan, compartirle una experiencia muy personal. Es una de las cosas que dejó una huella impresionante en mi vida, en mi familia. Mi hijo mayor con frecuencia me habla de este tema. Él tenía a esas alturas unos 5 años, tal vez 6 años quizás. Sí, 6 años tenía, pero él vivió con nosotros esta experiencia y él recuerda cuando hablamos de ese tema. De hecho, dentro del testimonio que les voy a contar, mi hijo recuerda el salmo que tuvimos que leer un día que tuvimos una batalla contra una hechicera que se infiltró en la congregación, se vestía como pentecostal, cantaba, oraba, venía a los ayunos, a las vigilias, y ahí les va este testimonio. Espero que lo reciban con todo su corazón. La iglesia que pastoreé en Villa del Rosario por más de 25 años, ellos son testigos de lo que voy a hablar. No necesito mentir, Dios tenga misericordia de mi vida, pero lo que voy a contar lo voy a contar únicamente para que el nombre de Jesús sea glorificado. No es mi intención llamar su atención hacia mi persona. No, no es mi intención esa demostrar que, uy, el hermano debe... No, 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 no. Esto puede estar pasando en su congregación y siento en el nombre de Jesús que mi testimonio hoy puede darle luz para entender situaciones que estás batallando y no sabes qué es lo que está pasando en la congregación donde asistes. La Biblia dice en Daniel capítulo 4, versículo 2, conviene que yo declare las señales y los milagros que el Altísimo ha hecho conmigo,
Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. El reino de mi Dios es reino sempiterno y su señorío es de generación en generación. La Biblia desde el Génesis ya nos habla de que en Egipto había brujería, hechicería. Balaán fue contratado para que hiciera brujerías. La Biblia habla de la bruja de Endor. La Biblia habla de espíritus de adivinación. La Biblia habla de sabios, magos, hechiceros, encantadores. La Biblia habla de ministro de Satanás. La Biblia habla de Simón el mago. Y también dice la Biblia que están en la primera línea. Pero los brujos y los hechiceros serán lanzados al lago de fuego. Si se arrepienten, Dios va a tener de ellos misericordia. Mi padre fue una persona que antes de convertirse al evangelio practicó magia, practicó brujería, practicó hechicería, se convirtió al evangelio y pude experimentar y ver en el cuerpo de mi padre cicatrices y testimonios. Mi madre en vivo conoció testimonios de ataques contra la vida y la salud y el ministerio de mi padre ataques frontales a través de hechicerías y de brujerías. Hay un lugar donde mi papá abrió una iglesia, se llama Campo Alicia. Los que están en el norte de Santander, algunos tienen esa evidencia. Mi papá iba a predicar a ese campo y estaba duro el ambiente. Pero un viernes llegó para hacer el culto en una finca. Eso es un páramo bien alto a varios kilómetros de la ciudad de Cúcuta, hacia el occidente, y contaban que una tarde mi papá llegó y quedó impresionado de ver la cantidad de gente que llegó a la iglesia, a la finca donde se iba a hacer el culto, más de 100 personas. Eso en un campo donde una casa queda a 40, 50 minutos a pie. Era un escándalo, era un milagro, un avivamiento. En ese cerro de Espartillo se llama, que haya esa cantidad de gente. Y papá desconocía lo que había pasado. Lo que sucedió fue que el brujo de la zona, el hombre que rezaba los cultivos, el hombre que rezaba a los enfermos, que rezaba a los animales, cuando supo que un evangélico estaba yendo a hacer culto, el brujo fue y ayudó a invitar toda la gente de la vereda para que llegara a la iglesia. Entienda cómo trabajan las tinieblas. Y él les decía, voy a atar, voy a amarrar a ese predicador. Vamos, vayan al culto, vayan, porque lo voy a dejar sentado en esa silla, no va a ser capaz de pararse, para que ustedes no le crean. Aquí el que tiene el poder soy yo. Y toda la gente llegó y mi papá no sabía nada de lo que estaba pasando. Los brujos ayudan a llevar gente a la iglesia para hacer sus cochinadas. El detalle es que la Biblia dice que Jesucristo es el Todopoderoso, y también la Biblia declara que el diablo sencillamente se pega a las equivocadas. Yo digo que el diablo quedó loco el día que Jesús lo vio caer como un rayo, del totazo quedó loco. Pues ¿saben qué sucedió? Cuando toda la gente estaba, decía mi papá que había tanta expectativa en la gente, él pensaba que era hambre de Dios, porque la gente era con los ojos abiertos, no dejaban de ver a mi viejo que se levantó, predicó, se movía, iba y venía, y toda la gente ahí, lo que estaban esperando era lo que el brujo prometió: lo voy a dejar sentado en la silla, porque los brujos tienen poder para eso. La Biblia habla de que Satanás ejerce un poder tenaz, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está contra nosotros, dice la Biblia. Cuando mi papá hace la invitación para que pasen al altar si algunos se quieren arrepentir, la sorpresa, el escándalo para mi padre es que una persona de entre una platanera salió con un gorro en la mano y un tabaco en la otra mano, y fue la primer persona que vino y se postró frente a la mesita que mi viejo tenía como púlpito. El brujo de aquella zona todo el día hizo hechicería, brujería, mató animales y preparó a toda esa vereda para que vieran cómo iba a taparle la boca a un pastor evangélico, cómo lo iba a dejar amarrado a una silla que no pudiera levantarse, cómo lo iba a dejar mudo, que no pudiera hablar. Y mi papá sencillamente llegó, saludó, predicó, ministró, y cuando invitó al altar, el que pasó a arrepentirse delante de todos fue ese brujo hechicero. Yo soy testigo, conozco gente que se convirtió de ese avivamiento, porque el poder de Jesucristo está por encima, muy por encima de toda hechicería, de toda brujería y de toda maldad. Tengo testimonios de haber visto en el cuerpo de mi papá cicatrices de brujerías que le hicieron para matarlo. Una ocasión mi madre cuenta, yo conocí esa cicatriz en la pancita de mi papá. Alguien lo invitó amablemente: pastor, venga y coma, y sencillamente le prepararon una brujería. Papá no supo el tema. La Biblia dice que la oración santifica los alimentos,
Y cuando mi papá regresó a la casa, le empezó una piquiña, pero una piquiña, y empezó a rascarse y a rascarse. De repente se abrieron 3 poros de su estómago. Yo vi esas cicatrices por donde salieron 3 gusanos del tamaño de 1,5 pulgadas aproximadamente, salieron de su cuerpo. Y el testimonio después de la bruja que quiso matarlo, de decir, ese hombre es inmortal, lo que le diera para que cayera muerto. Y sencillamente el poder del evangelio, el poder de Jesucristo, hizo que mi padre se salvara de esta situación. Y vuelvo y le repito, a mi papá le quedaron las cicatrices en su estómago de por dónde salieron los gusanos y no le hicieron ningún daño. Otra ocasión, en un municipio que se llama Durania, en Colombia, una mujer también llegó a la iglesia, empezó a asistir, cantaba, oraba, asistía a las vigilias, a los ayunos. Vamos a ir a evangelizar. Ella iba, pero era una bruja que estaba infiltrada en la iglesia, y a través de sus cochinadas estaba tratando de interrumpir el proceso del avivamiento y del crecimiento de la iglesia. Viendo que no podía hacerse nada, un día le ofreció a mi padre algo para que comiera, y mi padre dijo, ok. Y cuando se sentó, mi papá oró. En el momento en que mi papá está orando, el testimonio maravilloso es que, como si una espada hubiera partido en dos el cristal, el sonido fue ¡pling! El plato quedó partido por la mitad y se derramó. Esa bruja se convirtió al evangelio ante ese milagro, porque sencillamente dijo, pastor, en ese plato había una brujería para matarlo a usted, porque yo odio el evangelio. Una mujer que duró tiempo asistiendo a la iglesia y no viendo cómo podía arruinar a la iglesia, entonces intentó poner la vida sobre el pastor, que en este caso era mi papá, y Dios lo salvó de esa hechicería. Nos conviene decirle al mundo que no le tenga miedo ni a la brujería ni a la hechicería, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Hay otro testimonio, ese lo vi, lo palpé. Otra bruja que se convirtió al evangelio pidió un micrófono un domingo en la mañana, una escuela dominical, diciendo, verdaderamente ustedes tienen un Dios muy grande. Yo a este pastor le di a beber una hechicería para que cayera muerto, no iba a vivir 24 horas. Y yo veo que cada vez está más cachetón, más gordo. Yo me arrepiento, pastor, yo le di veneno. Y en una escuela dominical esta mujer se convirtió al evangelio. Otra ocasión, en Villa del Rosario, año 1991 aproximadamente, otra mujer le dio a mi papá otra brujería. Yo lo vi, eso yo lo vi, no me lo contaron. Mi papá arrojó de su cuerpo un gusano. Tengo un lápiz en mi mano como el tamaño de la mitad de un lápiz. Era un gusano blanco, y su cabeza no era una cabeza, eran 7 cabezas de perro. Usted podía ver lobos siberianos que se movían diabólicamente con sus ojos abiertos. Nosotros lo vimos. Y cuando esa situación aconteció, descubrimos cuál fue la mujer que estaba haciendo esta maldad, y a partir de que quedó descubierto, empezamos a reprender, y hubo un avivamiento en ese pueblo donde por años el evangelio no pudo prosperar. La iglesia no salía de chismes, de pecados, de enredos, y no pasaba de 4 o 5 personas. Pero la Biblia dice que la verdad trae liberación, la verdad libera. Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Permítame decirles y recordarles que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero que Jesucristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. En el año 2010, exactamente para el mes de noviembre, yo estaba pastoreando en la ciudad de Villa del Rosario, y una noche, cerca de la medianoche, entró un mensaje de texto. Es normal en mi teléfono. Mi teléfono suena a las 24 horas del día, y hay mucha gente que llama, que escribe, y Dios nos ha dado la bendición de ministrar palabra, de ministrar oraciones por personas. A la hora que sea, yo le digo a la gente, cuando tengo una necesidad, llame. Yo me despierto, me levanto y le contesto, no tengo problema con eso. Y tengo testimonio de cosas que valió la pena haber respondido esa llamada o ese mensaje de texto. Cuando yo contesto el mensaje, era normal, a las 12 de la noche que sonara el teléfono. De repente suena, yo reacciono, agarro el teléfono y reviso, y era un mensaje de texto proveniente de un celular venezolano, era un número venezolano. Yo vivía en la frontera colombo-venezolana. El mensaje decía esta leyenda, lo digo en el nombre de Jesús, en el temor de Dios, así decía el mensaje:
Decía, Asociación de Brujos y Hechiceros del Táchira venezolano se declaran en sesión permanente de ayuno contra la vida de sus pastores y sus familias. Yo leí ese mensaje, la mamá de mis hijos dijo, ¿quién es? Yo le dije, la bruja del 71. Me gusta, si esté llorando, me gusta echar humor. Colgué el mensaje, lo ignoré, no había problema. Era un día domingo después del culto. El lunes, a la misma noche, entró el mismo mensaje a la misma hora de la noche siguiente. Cuando yo leo ese mensaje la segunda vez, testifico, la primera vez que yo le leí pensé que alguien me estaba echando broma, porque hay gente que usa los medios de comunicación para matar el tiempo y para sabotear la vida de otros. Pero cuando leí la segunda vez el mismo texto, yo sentí una presencia extraña en mi vida y dije, hay poder en la sangre de Jesucristo, tengo que prestarle atención a esto. Eso fue el lunes. El martes hubo culto de oración en la iglesia. Reuní 12 personas de la congregación. Le dije, Señor, ayúdame a escoger gente de oración. Los llamé al púlpito. Algunos de ellos viven todavía. Algunos de ellos son testigos. Leyeron conmigo en el celular. Esto no fue una información que absolutamente la manejé yo. Le dije, hermano, Dios le bendiga. El domingo a la noche me entró este mensaje. El hermano Fernando Villa fue el que leyó el mensaje para el grupo. Y él dijo, hay poder en Jesucristo. Y honestamente, la verdad, yo les dije, les agradezco que esta información no se salga de esta reunión. No vamos a hacer escándalos, no somos supersticiosos, no nos vamos a comer el mugre de las uñas. Les digo para qué oren esta semana. Y el hermano Fernando dijo, no señor, venga para acá, pastor. Usted se arrodilla, lo están amenazando directamente a usted. Y yo dije, ok, no era mi intención que esa noche oraran por mí, pero me rodearon, hicieron una poderosa oración. Y gracias a Dios por esa oración. Sucedió algo a la siguiente noche, al amanecer en la madrugada, como a eso de las 2, 3 de la mañana, perdónenme en la carnalidad, estoy tratando de ser transparente, de estar abierto. Yo me desperté siendo acariciado. Yo recuerdo que en medio de mi sueño sentía que había unas manos que pasaban era como muy delicada la forma en que me estaban acariciando el rostro, pero esas manos pasaban por todo mi cuerpo hasta llegar a la punta de los dedos y volvían otra vez. Cuando yo abro los ojos, yo dije, santo Dios, gloria a Dios, la sierva me estaba bendiciendo, dije yo. Y no, lo que sucede es que la mamá de mis hijos acababa de tener una visión y yo recuerdo que su quijada se movía como cuando uno tiene mucho frío, de los nervios que ella tenía, pero solamente estaba orando. Y entonces yo intento levantarme, ella me pone la mano contra el pecho y sí, ya empezó a orar en alta voz porque se dio cuenta que yo ya estaba despierto. Pero me di cuenta que no era un amanecer romántico, ya me di cuenta que ella estaba en una guerra espiritual, pero de otro nivel. Entonces yo también empecé a orar, digo, Señor, no sé qué está pasando, pero en el nombre de Jesús, y empezamos a orar y a orar y a orar, pero no me explicaba nada. Cuando terminamos la oración, sin ella explicarme, sin ella decirme, agarró mi mano y me llevó al cuarto del niño mayor, Aronet, y empezó a hacer lo mismo con Aronet. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero empecé a orar detrás de ella, en el nombre de Jesús, Señor, guárdanos, Señor, ten misericordia, no sé qué está pasando. Luego fuimos al cuarto de Cristal Eliana, que era la niña pequeña que teníamos en aquella época. ¿Saben qué sucedió? Cuando ya terminó la oración, ella me dice, Ever, Dios me mostró una visión, y se arrodilló y me abrazaba de mis piernas, me decía, por amor de Dios, no salga de la casa, hay que ayunar, hay que orar. Le digo, ¿qué tienes? Esté tranquila. Me dice, no, el diablo te va a matar, el diablo te va a matar. Le dije, no me va a matar ningún diablo, hombre, ¿qué te pasa? Recuerdo que ella me cuenta esta visión, me dice, Dios me mostró a una mujer que entró al templo y entre las flores que decoran el púlpito, ella depositó algo, dijo, y yo estaba viendo a esa mujer de espaldas, y cuando fui para decirle qué es lo que estás escondiendo ahí, la mujer dio el rostro hacia ella y se convirtió en una serpiente cuyo tamaño llenaba todo el templo. Los que conocen el templo en Villarrosario es un templo amplio, extenso, largo, tiene 36 metros de fondo. Y esta serpiente se levantó y le hablaba y le decía estas palabras, le decía, maldita, voy a matar a tu marido
y ella le decía, no lo puedes hacer porque en el nombre de Jesús él está protegido con la sangre de Jesucristo. Y la serpiente, mientras se salía del templo, como en reversa, le gritaba y le decía, si no lo mato a él, voy a matar a uno de tus hijos. Ella entró como en un pánico, en una crisis después de esa oración, y les testifico, soy ministro del Evangelio. Durante toda esa mañana era como si 118.949 demonios hubieran ido esa mañana a visitar mi casa. Había sobre mi casa una sombra de tiniebla, una pesadez espiritual espantosa. Y a eso de las 9 de la mañana me llama un amigo desde otro país. Y él me llama y no me dice, hola Ever, mi amigo, pastor. No, no, no. Me dice, loco. Así me dijo el pastor, loco. El diablo le puso precio a tu cabeza. Yo la agarro en broma y dije, ¿quién le dijo a ese man que yo estoy en promoción o que me están vendiendo? Me dijo, loco, esta madrugada Dios me dio una revelación. Cuídate que el diablo le dio precio a tu cabeza. Digo, ¿de qué me estás hablando, hermano? Me dice, esta madrugada Dios me dio una visión. Hay una mujer que entró a tu templo y en las flores que decoran tu púlpito dejó una hechicería para matarte. Es una víbora que llena toda tu congregación, todo tu templo. Es tan grande, es una hechicera poderosa, cuídate. Y cuando él empezó a hablarme, no le digo mentiras. Yo sentí pisadas de animal grande, porque lo que este varón me dijo era exactamente lo que habíamos vivido esa madrugada en la casa. Quiero que no se pierda esto, porque el próximo jueves voy a seguir, ya se nos cumplió el tiempo y no me alcanza el tiempo que tengo ahorita no me alcanzan 10 minutos para contarle todo el desenlace de lo largo, duro y la guerra espiritual que vivimos ese día en la casa. Lo único que sé decirles no fue que sobrevivimos, sino que Dios derrotó, aplastó y otra vez humilló el poder de las tinieblas. Y estamos aquí para decirles que Jesucristo está por encima de toda hechicería, de toda brujería y de toda maldad. Para dejarlo encantado y esté pendiente del próximo jueves, ese mismo día, en las horas de la noche, mi hija murió. No es algo que yo les digo a ustedes, a uno se le puede desmayar un hijo y uno puede llegar y decir, se murió el niño, posiblemente fue un desmayo. No, es algo de lo que tenemos patente clínica. Está el expediente clínico, está la hora de deceso firmada por los médicos y ese día Dios hizo algo que se los voy a contar el próximo jueves. No se la pierda, porque yo sé que va a estar bien poderoso. Lamento tener que cortar por causa del tiempo, pero prepárese para escuchar de que sí hay gente. No estoy diciéndole eso para que usted entre a escanear a todos los hermanos de la iglesia. ¿Cuál será el brujo? ¿Cuál será la bruja? No, 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 no. Ojalá se conviertan al evangelio. Ojalá ellos lleguen a reconocer el poder de Jesucristo. Pero estoy aquí para decirte que en nuestras congregaciones no toda la gente que va la lleva Cristo. La Biblia dice que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. No toda la gente que va a las iglesias las lleva Cristo. Hay gente que las lleva el diablo. Sí, la Biblia dice que el maligno vino de noche y sembró cizaña entre el trigo. Y hay gente que está en las iglesias para hurtar, matar y destruir. Producen pecado, producen adulterio, producen maldiciones, producen murmuraciones, producen chismes. Es lo único que hacen durante toda su vida. Producen muerte. Son ministros de Satanás que perturban el ambiente de la iglesia. Estoy aquí para recordarle y tenga paz, porque el Salmo 1 dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por más que entren, por más que quieran tocar instrumentos, micrófonos, bancas y gente para maldecirlos, el poder de Jesucristo ha demostrado triunfar y estar por encima de todas las cosas. Lo espero el próximo jueves. Este testimonio se va a poner candente, poderoso, y estoy en el nombre de Jesús diciendo la verdad ante un Dios que ha de juzgar a vivos y muertos. Hermana Denis, el tiempo es impresionantemente corto, pero hasta aquí dejamos hoy. Y el próximo jueves vamos a tratar de concluir este testimonio en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga. Ha sido un privilegio transmitirles. Comparta esto y vamos a generar una expectativa. No se trata del hermano Ever Romero. No, 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 no. Es un testimonio que pasó en mi vida y no les he contado nada de cosas que posiblemente nunca las he comentado. Las voy a comentar a través de este medio.
pero hay ataques frontales contra hechiceros y brujos y satánicos que visitan nuestras iglesias para hacernos daño, y la consigna es: o te arrepientes o te mueres, o te bautizo o te mueres. Es lo que yo le digo a los brujos que van a las congregaciones y los logro identificar. Que Dios me los bendiga. Un día de victoria. No tengan miedo. No necesitas una mata de sábila. No necesitas una tijera abierta. Tienes el nombre de Jesús sobre ti, y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Somos hijos del Rey de Reyes, del Omnipotente, y el Todopoderoso es un gigante que está a nuestro alrededor para defendernos y bendecirnos. Una mañana de victoria para todos. Que Dios me los bendiga, hermana Denis. Un gusto participar una vez más en Guardianes del Aceite. Saludos a todos en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor Ever.